Vente conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Y dice así: porque hermanos, escribe el apóstol Pablo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados. Coge esa palabra, apúntala, ponla en grande. Abrumados es el título del mensaje en esta mañana. Mira qué reencuentro más bonito. No está la creación, no está el ser humano, no está el mundo en estos momentos abrumado. ¿Puede estar también un cristiano y una cristiana abrumados? Vamos a ver lo que Dios nos dice en esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, yo quiero decirte para empezar lo que significa abrumados, y es el título del mensaje en esta mañana. Abrumados viene de la palabra abrumar, y abrumar es una palabra compuesta que tiene la palabra broma, del griego broma. Alguien podría decir, esto no es una broma. Bueno, broma son más cosas que lo que tú y yo creemos saber. Broma también es un molusco. Sí, una broma es un molusco que se adhiere a los buques o a los barcos de madera y se alimentan de madera. Van carcomiendo la madera y van haciendo pequeñas fracturas, fisuras en el barco, y por el cual van entrando agua, lo que hace que el barco o el buque sea más lento. Por eso cuando decimos que estamos abrumados, podemos decir que estamos agobiados. Abrumar es atosigar. Abrumar es confundir o desconcertar. Y tú y yo en nuestra vida, si el mismo apóstol Pablo dice que estaba agobiado, atosigado, presionado desmedidamente, confundido en un momento dado o desconcertado, creo que tú y yo también podemos pasar por esas situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, el apóstol Pablo escribe aquí a los Corintios, y muchas veces nosotros leemos y decimos Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y lo sabemos, ¿verdad?, ya por inercia o por el tiempo. Pero sería bueno recordar de vez en cuando y ponernos en situación, porque si decimos que Pablo escribe una carta o dos cartas a los Corintios, haríamos bien en saber un poquito quiénes eran los corintios, qué pasaba en Corinto, qué contexto tenemos ahí, qué está pasando en esa iglesia, en esa ciudad, qué cultura hay, a quiénes se dirige el apóstol Pablo, por qué les habla con esa intensidad, por qué les habla de esa manera. Y te voy a poner un poco en situación, en un contexto histórico. La ciudad de Corinto estaba situada en un estrecho, el estrecho Istmo, que está situado entre los mares Egeo y Adriático. Era una ciudad portuaria, es decir, tenía un puerto y era una ciudad comercialmente muy rica. La ciudad, para que tú entiendas el entorno, se jactaba de tener un teatro al aire libre en el que cabían 20.000 personas y tenía unos juegos atléticos que solo eran superados por los olímpicos. La población de Corinto, ¿cuál era? Bueno, era una mezcla de griegos, romanos y orientales. Corinto tenía un gran templo dedicado a Afrodita, en el cual ministraban, entre comillas, o trabajaban, entre comillas, 1.000 prostitutas. La condición de Corinto era una condición de tal inmoralidad que se ve claramente en el verbo griego, mira qué interesante, korintiasomai, y que dice literalmente hacer el Corinto. Era tal grado de inmoralidad que en aquellos tiempos decir que se hace el Corinto era practicar la fornicación. Eso significa hacer el Corinto.
practicar la fornicación. Había muchas tabernas en Corinto, muchas clases de licores, mucha clase de vicios. Ahora bien, el Evangelio, ¿cuántos dan gloria a Dios por el Evangelio? Y cuando llega el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el Evangelio llegó por primera vez a Corinto en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y mira qué interesante, el apóstol Pablo se quedó en esa ciudad más que en ninguna otra, excepto en Éfeso, que Éfeso era como el cuartel general. Desde ahí el Señor iba dirigiendo y enviando a misiones. Pero Corinto, el apóstol Pablo estuvo en Corinto 18 meses. Cuando llegó se encontró, más bien el Señor hizo que se encontraran el apóstol Pablo, Priscila y Aquila, que trabajaban haciendo tiendas. Ese era el oficio que Pablo conocía también. Se conocen y empieza el apóstol Pablo a colaborar y Priscila y Aquila a colaborar con Pablo, colaborando juntos en la extensión del Evangelio. El apóstol Pablo predica con mucha maestría, con mucha unción, aleluya, con mucho poder, y tiene éxito cuando predica en la sinagoga. Pero tiempo después, los judíos se rebelan contra Pablo y tiene que salir de ahí, de ese entorno de la sinagoga. Se aleja el apóstol Pablo de ahí y se hospeda en una casa de un tal llamado Justo. Después, algo muy impactante en Corinto es que se convirtió Crispo. ¿Quién es Crispo? ¿Es alguien que crispa? No, hay muchos crispos sueltos. Pero no, ese Crispo era el principal de la sinagoga que se convirtió al Evangelio y muchos corintios también. Dios le dijo al apóstol Pablo, tengo mucho pueblo aquí. Tengo mucho pueblo aquí. Aleluya. Y quiero recordar que nuestro pastor en su tiempo, cuando Dios lo envió de Málaga aquí a Granada y lo trajo aquí para abrir obra en la que tú y yo estamos hoy aquí, Dios le habló también y le dijo, tengo mucho pueblo en Granada. Y tú eres parte de ese pueblo. Y Dios va a añadir aún los que han de ser salvos todavía en Granada. Y Dios le dice a Pablo, tengo mucho pueblo en Corinto. Y sabes una cosa, en aquellos tiempos, como eran las congregaciones, las iglesias de aquel tiempo, Corinto podíamos decir que era lo que tú y yo comúnmente conocemos como una iglesia grande. Corinto era una iglesia grande, con muchos dones, con muchos talentos. Era una iglesia que podíamos decir hoy, ¡oh, qué iglesia tremenda! Pues Corinto, la iglesia de Corinto era una iglesia grande. Después el apóstol Pablo vamos viendo que escribe sus cartas a los corintios y tiene que ir tratando con diversos temas. Tiene que tratar con temas de división. El apóstol Pablo nos enseña aquí la misma palabra de Dios, que fue informado por los de Cloé. Algunos dirían que eran los chivatos del apóstol Pablo, pero no, la familia de Cloé tenía testimonio impecable, amaba a la iglesia e informaron al apóstol Pablo de la división que había en la iglesia. Y el apóstol Pablo tiene que tomar carta en el asunto, nunca mejor dicho, enviando sus cartas, sus directrices, sus instrucciones. No solo eso, trata asuntos de inmoralidad graves, tiene que poner en orden también el desorden, nunca mejor dicho, del mal uso de los dones, etcétera, etcétera. Bueno, algo muy interesante que he podido rescatar en mi lectura es que los capítulos del 10 al 13 de Segunda de Corintios se dice que es parte de una carta perdida de Pablo llamada la carta severa o de pesadumbre. Y a veces necesitamos que el Señor nos envíe una carta severa o de pesadumbre para que volvamos en sí. ¿Cuántos dicen amén? Para que reaccionemos. Y el apóstol Pablo estaba preocupado si había sido severo, duro, pero cuando la iglesia reacciona y se arrepiente, Él se goza en su corazón. Aleluya. Muy bien, ya hecho esta introducción, vamos al tema, parte de esta carta que hemos leído en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Y vamos con el primer punto. El primer punto lo he titulado No a la ignorancia. ¿Puedes repetir conmigo? No a la ignorancia. ¿Cuántos quieren ser ignorantes?
no a la ignorancia. Pablo les dice a los corintios, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Veamos dos motivos de peso por los que el apóstol Pablo no quiere que la iglesia del Señor, incluidos tú y yo, ignoremos sus tribulaciones. Dos motivos. Primero, en los versículos anteriores del 1 al 7, el apóstol Pablo está explicando a los corintios cómo Dios los consoló. ¿Puedes repetir conmigo? Consoló. Los consoló en medio de las tribulaciones. Y ahora el apóstol Pablo dice, y con la misma consolación que hemos sido consolados, nosotros poder consolar a otros. Primer motivo de no ignorar lo que vivimos y el por qué atravesamos tribulaciones es que Dios quiere consolarnos con una consolación, como dice en hebreo, fortísimo consuelo. Me encanta esa expresión, fortísimo consuelo. El consuelo de Dios para poder consolar a otros. Es decir, confortados para confortar. Podría ser el título también en esta mañana del mensaje. Confortados para confortar. Segundo motivo, no quiere el apóstol que ignoremos acerca de la tribulación, es para que no tengamos una idea falsa o romántica de lo que es seguir a Cristo. El Señor no quiere que tú y yo tengamos una idea falsa, débil, romántica, demasiado idealista de lo que es seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña en su palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas los librará el Señor. Y que si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Y que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y que el siervo de Dios en los requisitos dice que tiene que ser sufrido. Y que la puerta y el camino que lleva a la vida es estrecha. Mi pastor me enseñó hace mucho tiempo, nos decía que podemos aprender de varias formas. Decía, leyendo libros. ¿Se aprende leyendo libros o no? Segundo, viajando. ¿Se aprende viajando? Y también decía, sufriendo. Yo recuerdo que él decía, esa tercera me gusta menos. Me gusta más aprender leyendo y viajando que no sufriendo. Querido hermano y hermana, en esta mañana quiero decirte algo de parte del Señor. Por el sufrir aprendemos obediencia. Lo tenemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que aun siendo hijo, por el sufrimiento aprendió la obediencia. Tú y yo, en el sufrimiento, aprendemos obediencia y a ser más humildes. ¿Cuántos dicen amén? Así que aprovechemos el trato de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Tú le dirías en esta mañana, Señor, quiero aprovechar tu trato en mi vida. Porque si soy humillado, puedo llegar a ser humilde. Escucha bien, ser humillado no significa necesariamente ser humilde. Puedo ser humillado y humilde, y puedo ser humillado y altivo. Faraón fue humillado, ¿o no? Pero su corazón, ¿cómo se permanecía? Intacto. Yo recuerdo hace muchos años, hablando en conversaciones, estábamos comenzando la vida cristiana, y recuerdo que hablando entre hermanos decían, oye, esta persona que está viniendo a la iglesia lleva tanto tiempo y tal, sí, se ve con mucho talento, con mucha capacidad y tal, dice, pero la verdad es que en el trato, en los frutos, parece que el yo está bastante intacto. Y nosotros, Señor, queremos decirte, queremos, si es necesario ser humillados, que podamos llegar a ser humildes. ¿Alguien dice amén? Segundo punto del mensaje en esta mañana, si alguien se pregunta, ¿cuántos puntos habrá? Pues en 3 meses, imagínate, he preparado 230 puntos. No,
Hay 4 puntos y una conclusión, ¿vale? Segundo punto. Segundo punto lo he titulado una aparente contradicción. Yo hablaba con mi esposa y con mi hija, me decía Irene, papi, yo no veo una contradicción, yo sí veo una contradicción. ¿Será que yo estoy viviendo contradicciones? ¿Será que el conflicto teológico lo tengo yo? ¿Cuántos tienen conflictos de fe, conflictos teológicos? Una aparente contradicción. No sabemos a qué tribulación particular se refiere. Dice el apóstol Pablo que fueron, ¿verdad?, abrumados sobremanera, más allá de sus fuerzas, pero no especifica, en los comentarios que he estado buscando, no se encuentra en ese momento que habla el apóstol Pablo qué tribulación particular era. Pero tuvo que ser muy dura, escucha bien, ya que el griego dice literalmente, fuimos abrumados bajo peso excesivamente más allá del poder. ¿Has dicho alguna vez o estás diciendo en tu vida, no puedo más? Pues el apóstol Pablo está escribiendo aquí de parte del Señor. Seguramente podemos pensar que nuestras pruebas son las más grandes de todas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Alguien me podría decir por qué? Porque es la que está pasando uno. Yo recuerdo cuando Juan hizo el servicio militar, recuerdo que se fue de soldado y al poco tiempo volvió de soldado y le dije, qué rápido se me ha hecho tu mili. Pero claro, el que hizo el servicio militar fue él. Te voy a contar una ilustración muy llamativa. Había 2 hombres en tiempos de guerra que quedaron en la ciudad para tratar un asunto. Tenían que zanjar un asunto de papeleo, de cosas, y eran tiempos de guerra. Cuando llegaron a la ciudad, uno de ellos no paraba de hablar. Y no paraba de explicar, no vea, cuando venía en el tren, el ataque, la amenaza aérea, tirando bombas, sonaba por aquí, la alarma por allá, los disparos, la gente en el vagón estaba llena de pánico, salvamos la vida por los pelos, eso fue tremendo, qué susto, que se respiraba el terror. Y después de tanto hablar, el otro le respondió y le dijo, mira, vamos a zanjar el asunto que hemos venido a tratar lo antes posible, que me tengo que ir. Esta noche una bomba explotó en mi casa y la arrasó entera. ¿Qué significa eso? Que pensamos muchas veces que nuestra prueba es la más grande, que quizás el único que está pasando prueba soy yo. El profeta Elías llegó al punto de decir, Señor, no hay nadie ha quedado, no hay ningún profeta, solo he quedado yo. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Gloria al Señor. El Señor siempre se va a guardar un remanente. El Señor siempre de cada fuego, de cada criba, de cada prueba, va a guardar a los suyos. Es lo que el Señor me guiaba en este tiempo. Jesús dice al Padre, no te pido por el mundo, te pido por los que tú me diste. Y el Señor dice que amando a los suyos, los amó hasta el final. Y qué importante tener el sello de Dios. Querida iglesia, no estemos atemorizados si nos van a poner el sello del anticristo. Si va a ser por el móvil o por la vacuna o por no sé qué. Vamos a ocuparnos y enfocar nuestra vida 100% en tener la paz, la seguridad. Aleluya, el argumento definitivo que es tener el sello del Espíritu Santo. El sello de Dios en nuestra vida. Y el Señor conoce a los que son suyos y tienen este sello, dice la palabra. Apártese de iniquidad todo aquel que invocar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Abraham Lincoln. ¿Quién conoce a Abraham Lincoln? ¿Te suena? Presidente de los Estados Unidos. Decían que era cristiano. Y él dijo en cierta ocasión, muchas veces he tenido que caer de rodillas en oración porque no tenía a dónde acudir. Y cómo el Señor es maestro en trabajarnos, ¿verdad? En nuestras vidas, de gastar nuestros recursos,
los recursos de tu amigo, los recursos de la iglesia, los recursos de tu marido, los recursos de tu esposa, los recursos propios. Y clamamos al cielo y decimos, Señor, que solo te tengo a ti, que solo me has quedado tú, que solo me queda acudir a ti, que solo me queda clamar a ti. Y el Señor dice, hijo, hija, ¿te parece poco? Eso es lo que yo quería. Aleluya. Eso es lo que yo quería que tú comprendas. Vamos a la aparente contradicción de este segundo punto. Mi contradicción, mi conflicto teológico. En 1 Corintios 10, versículo 13 dice, seguramente que todos lo conocemos. Dice el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero ¿cuántas veces hemos dicho tú y yo, esto no es humano ya? Esto ya no es humano. ¿Lo hemos dicho? Bueno, pues estamos errados ahí. El Señor dice que no sea humana. Pero fiel es Dios. ¿Cuántos dicen Dios es fiel? Que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir. ¿Qué dice? Más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Ahora a ver si dice amén ahora otra vez. 2 Corintios 1, versículo 8, mi aparente contradicción. Pues fuimos abrumados, dice el apóstol Pablo, sobremanera que dice, más allá de nuestras fuerzas. Pablo, ¿en qué quedamos? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, ¿qué? Bueno, parece que Pablo fue tentado o probado más de lo que podía soportar, mucho más allá, dice. Pero sabes, querida iglesia, esto nos lleva a una gran verdad. Este hecho nos lleva a una gran verdad. Y es que nuestra fortaleza para soportar la prueba o tentación no viene de nosotros mismos, viene de Dios. Viene de Dios. Esa es la bisagra, el gozne que engarza un versículo con otro. No hay contradicción. Y dicho de forma más sencilla, porque no somos el apóstol Pablo, mi pastor me decía, cuando tus fuerzas se acaban, comienzan las de Dios. Y eso uno lo escucha de niño, ¿verdad? Y puedes dilucidar, imaginar que pueden ser esas cosas hasta que comienzan las pruebas, ¿verdad? De hecho, algunos estudiosos, escucha bien, enseñan que el versículo clave de la segunda carta a los Corintios es 2 Corintios 3, versículo 5. Léelo conmigo. Dice, no que seamos, dice el apóstol Pablo, porque dice el Pablo, ¿quién es suficiente para estas cosas? Y dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de... Puedes decirlo en voz alta. Anda, desahógate de los 3 meses que has tenido en tu casa. Otra traducción lo expresa así. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene ¿de quién? De Dios. Y Dios me está dando grandísimas y profundas revelaciones en este tiempo. Cuando hay algo bueno en mí, cuando hago algo bien, cuando Dios me usa, cuando veo el poder o la gracia o la gloria de Dios o algo bueno en mí, es porque Él lo ha puesto. Y cuando veo algo que sale mal, que hago mal, que no está bien, que está torcido, soy yo. Entonces, cuando hago algo bien, no tengo que gloriarme ni jactarme, sino decir, gloria a Dios. Y cuando hago algo mal, le pido perdón, me arrepiento, Él me limpia con su sangre y también digo, gloria a Dios. Así que cuando venzo, cuando me derrota o cuando caigo o cuando estoy levantado, tengo que decir siempre, gloria a Dios. Porque como dice la palabra de Dios, la salvación es de Yahvé. Cuando Josué le dice al pueblo, cumpliréis la ley, haréis esto, los requisitos,
los estatutos que Dios os manda? Y todo el pueblo clamó a gran voz, sí, lo haremos. ¿Y qué responde Josué? No lo haréis. Porque el hombre lo que tenemos es una incapacidad moral y espiritual gigantesca, de dimensiones catastróficas. Pero gloria al Señor, que hemos recibido grandes promesas, grandiosas promesas, para poder participar de su naturaleza divina. Aleluya. Y tú y yo podemos participar de esa naturaleza divina. También dice aquí el apóstol Pablo que fue tan fuerte la prueba. Como he dicho, no se sabe a qué se refiere esa prueba. Unos dicen que fue una enfermedad muy dura. Otros dicen, no, eso fue cuando la multitud lo iba a despedazar. Imagínate tú tirando de Pablo, lo iban a partir, desgarrar en trozos. Otros dicen, no, fue cuando lo azotaron. Otros dicen, no, seguramente fue cuando lo apedrearon, que lo dieron por muerto ya. Otros dicen, fue naufragio. Yo iba anotando todo esto y digo, ¿qué currículum? Vitae. Eso sí es un currículum. Así llegó a decir el apóstol Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Nadie, ninguno me cause molestias. Yo entiendo ahí muchas cosas, pero una de ellas es, no me hagas perder el tiempo. Yo estoy en lo que estoy. Tengo que estar en lo que tengo que estar. Y ya es tiempo de madurar. De mirar al Señor y de mirar a los demás y no mirarse tanto uno mismo. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí el apóstol Pablo que incluso, esto es tremendo, perdieron la esperanza. Qué terrible perder la esperanza, ¿no? Perdieron la esperanza ¿de qué? De conservar la vida. Y yo meditaba y digo, Señor, por ejemplo, en un naufragio, yo meditaba en esto, en un naufragio se pierden muchas cosas, ¿verdad? En un naufragio que te van pegando las olas, el agua, la tormenta, te llevan contra las rocas, ahí da igual la ropa, da igual la maleta, da igual los bienes, da igual las joyas, da igual la comida. Ahí lo importante es conservar la vida propia, ¿no te parece? Y hemos sufrido o has sufrido tormentas o naufragios en tu vida. ¿Has perdido cosas? ¿Has perdido afectos? ¿Has perdido personas? Bien, pues todo esto, estas preguntas nos llevan al siguiente punto, al punto número 3, que se titula Una gran enseñanza. ¿Cuántos quieren aprender? ¿Necesitamos ser enseñados por el Señor? Dice el apóstol Pablo, punto número 3, una gran enseñanza. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y aquí está la enseñanza. ¿Para qué? Porque en el Señor hay un para qué. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esto es muy profundo. Yo no estoy hablando, te habrás dado cuenta que no estoy hablando ni de mí ni de ti. Estamos hablando el ejemplo del apóstol Pablo, su relación con Dios, pero creo que es un buen referente alto y limpio y bíblico. Y Pablo llegó a la conclusión y a tal nivel de confianza en Dios que sabía que aún perdiendo la vida, el Señor tiene el poder de resucitarle. Así pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y querido que nos escucha, nos ves por televisión, si no has entregado tu vida a Jesucristo, estás simplemente existiendo. Si para ti el vivir no es Cristo, el morir no será ganancia. Y es por eso que el cristiano aferrado, agarrado al Señor, quiero decir también que la gloria es del Señor, porque dice la palabra que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. No es por la fuerza que tú y yo tenemos en nuestras manos, que no nos soltamos, es por la fuerza que Él tiene en la suya. Y el apóstol Pablo tiene un punto de confianza en el Señor que dice, sé que aún perdiendo la vida, el Señor me puede resucitar. Y esta fe de esta calidad, de este calibre, ¿quién la tenía también? ¿Alguien me puede decir? ¿Que te suene parecido? Abraham.
qué teóloga. He visto que ha estado entrenando estos 3 meses. Abraham. ¿Qué dice en Génesis 22, versículo 5? Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, ofréceme a tu hijo Isaac, tu único. ¿Y qué dice? Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dice? Y adoraremos, y luego volveré a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice? Y volveremos a vosotros. Abraham sabía que iba a lo que iba a sacrificar. Y a veces Dios nos va a pedir a nosotros cosas, sacrificar cosas, relaciones, situaciones, decisiones, anhelos, deseos, llamados, lo que sea, que parece que van en contra de la razón, que parece que no tiene lógica alguna. Señor, pero ¿por qué? Yo no entiendo esto, ¿cómo me pides esto? Si tú mismo me dijiste que sería llamada descendencia a través de Sara, desde Isaac, y ahora me dices que lo sacrifique, que lo mate. Es incongruente. ¿Será que tú no me has hablado? ¿Serán otras voces? Pero no, era la voz de Dios, era la voz de su amigo, eran amigos, Dios y Abraham eran amigos. Y le dejó muy claro, sacrifícamelo. Pero como Abraham ahí en su interior sabía que Dios en el último momento, escucha bien, en el último momento Dios puede sorprendernos mucho más de lo que pensamos o imaginamos. Y luego en Hebreos 11, 17 y 18 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En más de una ocasión vamos a experimentar que aprender a confiar duele, y mucho. ¿Cuántos quieren aprender a confiar en Dios? Pues esa enseñanza en muchas ocasiones va a doler y mucho. Algunos términos médicos hablan de el dolor benigno. Otros médicos dicen que no existe eso, el dolor benigno del crecimiento, cuando un niño por la noche llora y hay que ir y darle masaje o darle con alcohol de romero en las piernas, ¿verdad? ¿Te dio tu madre masaje en las piernas, en las rodillas? Porque los huesos se están ensanchando y están creciendo. Yo con mi Eunice cada día que se despierta es más alta. Y entonces hay un crecimiento, hay un dolor que es benigno, que es sano, que es bueno, porque forma parte del crecimiento. Hay dolores que son malos, cuando hay un tumor y hay que extirpar y hay que romper ahí, porque hay algo malo y hay que quitarlo. Ese dolor produce muerte. Pero el dolor en el Señor no produce muerte, produce vida. Incluso la muerte de Lázaro y de amigos de Jesús eran para la gloria de Dios, no era para otra cosa, era para que Dios fuera más glorificado. Aleluya, más glorificado. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria en esta mañana a aquel que hace la herida y la sana? Cuidado con tomar nosotros lugares o posiciones de deidad. El único que puede hacer la herida y luego sanarla es Dios. El buen cirujano, para extirpar lo malo y quitar lo malo y sanarnos, primero tiene que herir, tiene que cortar, tiene que abrir. Enfermera, bisturí. Bueno, hoy pega mucho, ¿eh? A cualquiera os pido un bisturí y me lo dais. Bisturí hay que rajar, pero cualquiera que no sea cirujano no va a decir, pues déjame que yo pruebe a ver por primera vez cómo sale esto. Y algunos a veces queremos tomar el lugar de Dios
Y creemos que nosotros vamos a tratar a las personas. Quien trata a las personas, quien hiere a las personas, quien trata, hiere y sana es nuestro Dios. Y Él puede hacer que atravesemos un dolor benigno. Otros médicos dicen que eso es un rollo, que no es verdad eso del dolor benigno por crecer, que no hay dolor por el crecimiento, sino que están fundidos los niños de estar todo el día jugando al fútbol. Bueno, unos piensan una cosa, otros piensan otra. Vamos al punto número 4. ¿Cuántos están aquí todavía? Díganme. Número 4. Se llama la esperanza incomparable. La esperanza incomparable. Pablo el apóstol expresa en los 3 tiempos el verbo librar. ¿Cuántos han orado alguna vez? Señor, líbrame. Señor, líbrame. Aquí el apóstol Pablo expresa en los 3 tiempos el verbo librar. Literalmente dice rescatar. Rescatar. En términos médicos, cuando alguien está tomando una medicación y necesita algo más, se puede tomar otra pastilla que se llama de rescate. Eso entiende Paqui mejor, ¿no? Y por ahí estaba nuestra doctora, ¿no? ¿Dónde está? ¿Está por ahí Sara? De rescate. Bueno, el apóstol Pablo está expresando en los 3 verbos el verbo librar o el verbo rescatar. Señor, rescátame. Tú me puedes rescatar. Y dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien tenemos esperanza, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Cuántos creen que podemos confiar en un Padre bueno y poderoso? ¿Crees que Dios es Padre bueno y poderoso? ¿Tú crees que Dios es así? En la hora de la prueba ahí se ve realmente en qué Padre creemos, ¿eh? Y salen todos los resortes y todas las heridas y todas las distorsiones de conceptos que tenemos de Dios. Pero sea la lucha que tú y yo vivamos, el conflicto que tú y yo vivamos, Dios es paciente y Dios sigue siendo el mismo Padre. Él no varía, Él es el Padre de las luces, Él no hay sombra de mudanza, no hay variación según el momento, según lo que ocurre. En Él podemos confiar y Él es un Padre bueno y poderoso. Dios me hablaba mucho últimamente de este versículo que dice en Mateo 7, versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Oye, ¿te ha dicho alguna vez alguien que le estás testificando? ¿Le has dicho alguna vez a alguien, oye, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Cuántos creen eso? ¿Lo crees? ¿Cuántas veces le ha dicho a alguien no? Porque todos necesitamos arrepentirnos, todos somos malos, no hay quien busque a Dios. ¿Y cuántas veces te ha contestado alguien, pues yo no me veo malo, yo hago cosas buenas? Bueno, pues aquí se le puede desmontar todo. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, entonces los malos pueden hacer cosas buenas, entre comillas. Pero por contraste dice aquí el Señor, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aleluya. Hay una esperanza incomparable. Podemos vivir con el Señor. Él vive en todos los tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Qué bueno, que si miro para atrás podemos decir, ahí ya estaba el Señor, ya me ha perdonado. Que si miro el presente y digo, y el Señor está ahí conmigo, Él me lo dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y si miro al futuro, el Señor me dice, hasta el fin del mundo. Él ya está allí. Conclusión. En Isaías capítulo 43, versículo 2, un versículo archiconocido, dirigido al pueblo de Dios, que aun siendo terco, aun siendo cabezón, rebelde, Dios seguía tratando con ellos. Y mira lo que dice 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán.
cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué podemos ver aquí? Yo puedo ver por lo menos un reflejo del carácter de Dios. Ese es nuestro Dios. Pero también me hace ver la seguridad y la contundencia en la expresión de la palabra de que sí o sí pasaremos por dificultades. Porque dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, no dice, por si acaso pasas. ¿Qué te parece la promesa del Señor? Pero dice, no te anegarán, no te quemarás, la llama no arderá en ti. Y termino el sermón, el mensaje de esta mañana, hablando de un árbol, de pasada. Este árbol es el pino canario. El pino canario es bien conocido por su capacidad para sobrevivir a las llamas del fuego. Qué tristeza da, ¿verdad?, cuando vemos grandes incendios, ¿verdad?, en televisión, quemándose bosques, quemándose árboles, los animalillos quedándose sin casa, siendo achicharrados, ¿verdad? Pues el pino canario se trata de la única, a ver si lo digo bien, que lo estoy ensayando y no me sale, conífera. Anda, ves a mí, repítelo. Él sí lo sabe, y Manolo también. Todos los que entienden de árboles, ¿verdad?, de plantas, conífera. La única conífera, capaz de resistir las llamas del fuego y capaz de prácticamente rebrotar de sus cenizas. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la isla de Gran Canaria. En el año 2007 se quemaron 18.000 hectáreas. ¿Sabes qué ocurrió? Ahí Simón lo sabe bien. 18.000 hectáreas. Tú conoces este pino, bien. Este es un pino canario, míralo. ¿Sabes cuánto tardó en reverdecer el bosque de pinos canarios? Solo 2 años. Y en 5 años el bosque estaba, el pinar estaba como si nunca hubiera pasado nada. ¿He mentido, Simón? Ahí está. Ahora hay un debate entre los entendidos. ¿Es bueno el fuego para el pino canario o es malo? Pues simplemente el planteamiento sería de locos. ¿Cómo va a ser bueno que se queme el pinar? ¿Cómo va a ser bueno el fuego para el pino? Pero ¿sabes una cosa? Cuando hay un fuego, hay una selección natural. Todo árbol enfermo, todo árbol que no se ha agarrado bien a la tierra. Señor, aplícame espiritualmente. Todo lo que no se ha aferrado a la tierra, todo lo que no está dando fruto, todo lo que está estorbando a otros. Dijo Spurgeon, este siervo de Dios, en cierta ocasión, era directo. Y dijo, si no piensas servir a Dios y entregar tu vida de verdad con todo el corazón, al menos apártate y sal del camino y no estorbes a los que sí quieren. Terrible, ¿no? Pero Dios va cribando y envía su fuego y quedan los pinos que realmente se arraigan. ¿Y sabes lo que pasa? Que todo eso, ese fuego, favorece la germinación de nuevos pinos. La germinación de nuevos pinos. Termino con el versículo que dice Isaías 61, versículo 3, muy conocido también, para que veas que lo que he dicho de los pinos canarios está fundamentado sobre todo lo que queremos enseñar en la palabra de Dios. Cuando damos ejemplos, ilustraciones, lo único que tiene que hacer un ejemplo, una ilustración, si quiere aprender a predicar, yo estoy aprendiendo ahora, es potenciar lo que la palabra de Dios dice, nunca sustituirlo ni montarse encima. Entonces, el ejemplo del pino canario es para reforzar, entre comillas, reforzar, que no necesita reforzarlo, pero para entenderlo un poco mejor, Isaías 61:3. Y Dios dice y da promesa, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Cómo están los pinos canarios cuando arde todo? Ceniza.
¿Puede el pino canario rebrotar, reverdecer en su máximo esplendor? ¿Levantarse de sus cenizas? Puede. ¿Puede el hijo y la hija de Dios en las manos de Dios rebrotar, reverdecer y tener aún más verdor y más fruto que antes? ¿Puede Dios levantar a alguien de sus cenizas y darle gloria? ¿Puede Dios hacer que esa vara de Aarón, junto con todas las demás varas de todos los príncipes, fuera la única que reverdeció, dio flor y dio fruto? ¿Puede Dios coger tu vida y la mía, que están más secas que un palo, y hacerlas reverdecer en su presencia? Porque estuvo toda la noche la vara en el lugar santísimo, ahí donde estaba su palabra, su presencia. ¿Puede Dios hacer reverdecer y rebrotar? Bien puede. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé, para, puesto de pie, gloria suya. Aleluya. Damos gloria al Señor.